92.9. La clave me escucha. Ya, nervioso, como que fuera mi primera vez. Sí. No, pero ya llevan harto tiempo. Ay, nervioso ese día. Yo también estaba nerviosa de tenerlos. ¿Quién? De verdad. ¿Por Sí. qué? Porque no nos conocíamos, porque bueno, ya llevamos casi un año juntos. Sí, pues. No, qué heavy. Oye, veníamos de escuchar Rihanna, esta canción Take a Bow del año 2008. No sé si lo vamos a hablar de inmediato, pero hay un tema importante relacionado con Rihanna y Barbados que ustedes definirán si es ahora o después el momento para conversar Después. sobre eso. No es ¿Con una qué vamos casualidad. de inmediato, Fernando Mendoza? Vamos de inmediato con el tema de Bosnia, que lo hablamos la newsletter pasada. Claro, estaba ahí. La newsletter pasada, este pequeño país que queda en los Balcanes, en esta región del sur oriente de Europa. Entonces, ha salido en los titulares, sobre todo de diarios europeos, una posible regreso a la violencia y a la inestabilidad que este país experimentó durante las guerras balcánicas, cuando recordamos que había un país que se llamaba Yugoslavia y dentro de esta Yugoslavia habían distintas repúblicas con también distintas etnias, distintas religiones, distintas nacionalidades. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un nacionalista al poder en el año 87 que se llama Slobodan Milosevic. Él era serbio y básicamente quería hacer una gran Serbia, es decir, unir a todas las poblaciones serbias que vivían dentro de Yugoslavia en un solo país. Un poco, quizás imitando la idea que Hitler hizo con su propia idea que los alemanes necesitaban un espacio más extendido para poder vivir, y esto también implicaba que otras razas y otras culturas que también allí convivían no podían estar, porque la idea era que la comunidad nacional viviera únicamente sola, sin otras nacionalidades. Entonces, cuando se desnuda este proyecto, hay países como Croacia, que había muy pocos serbios, deciden no unirse y se independizan. Lo mismo pasa con Eslovenia y lo mismo pasa con Bosnia. El problema de Bosnia era que su población estaba dividida en tres grupos. Los bosnios musulmanes, los serbios que son cristianos ortodoxos, la misma religión de Rusia, y los croatas que son católicos. Entonces ocurre una guerra muy sangrienta, que ocurren también las peores masacres dentro de la Segunda Guerra Mundial, y es por eso... ¿Qué año es esto, Feña? Perdona. Esto es entre el año 92 al año 1995. No hace es una tanto, guerra de sí. nuestra... Claro, es una guerra que pasó en nuestra generación. Sí. Que la vimos, incluso que vimos, yo creo que fueron de esas guerras que, las primeras guerras que vimos probablemente nosotros, veas televisadas, imágenes, las noticias, pasando justamente por esta guerra que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que Frank Huerta era una bebé. No, yo no había nacido, perdóname. No había nacido, pero yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo con ¿Del mucha 92 claridad. no? Con mucha claridad Claro, recuerdo no, el clima y de preocupación que se daba justamente con esta guerra que estaba ocurriendo entre esos años. Claro, entonces, ¿qué ocurre en Bosnia? Que tenemos masacres muy grandes, sobre todo de serbios a musulmanes, en el año 95, y es por esto que la comunidad internacional decide intervenir para terminar con la guerra. Claro. Y lo hace a través de un tratado de paz que lo imponen las potencias occidentales, que es como el eje en donde se basa actualmente el país, que ahora ha demostrado signos de fallar. Primero, yo estuve en Sarajevo en el año 2018 y una guía local me hizo un tour con un grupo de otros turistas, por supuesto. Y ahí argumentaba como la ineficiencia del sistema político. Primero, que el país tenía 3 presidentes, cada uno de estos presidentes era de una etnia distinta y tenían que tomar las decisiones unánimemente. Después el país está dividido en 2 provincias, una musulmana y una serbia, porque también lo que ocurre en esa guerra es que hay mucha limpieza étnica. En el fondo se expulsan a las personas de distintas religiones con el fin que queden regiones homogéneas. Entonces se separa el país en 2. En el fondo se genera una estructura burocrática gigantesca que se calcula que consume el 50% del PIB, que ella decía que era muy corrupta, que no estaba dando posibilidades a la gente. También nunca se preocupó de dar... alguna solución económica o dar apoyo económico al país. Entonces tenemos un país con una crisis económica bastante prolongada, una tasa de desempleo del 60%, juvenil, por ejemplo. Entonces vemos que este país no ha logrado cuajar, no ha logrado surgir, y cuando... Ese acuerdo de paz... El acuerdo de Dayton, se llama. Claro, ese acuerdo ya lleva 30 años y le ha permitido de alguna manera... medianamente cuajar. No ha tenido los resultados que quizás este acuerdo esperaba. La gente finalmente
todos estos poderes diluidos no han tenido el éxito que se esperaba, ¿no? No, claro, principalmente por esto, por esta como estructura ineficiente gigantesca, también por el problema económico. Otra cosa también interesante que está ocurriendo es que también hay un cambio generacional, entonces ya no se están mandando tantas remesas al país. En el fondo el país está en una situación bastante crítica, han habido protestas muy grandes a lo largo del tiempo por el poco avance y la poca mejora de la situación, y también como la poca ayuda internacional que ha existido al país. Pues entonces lo que está ocurriendo es que el presidente del lado serbio estaba proponiendo que la región se independizara, que la región tuviese su propio ejército, que en el fondo fuera un país separado. Y esto asusta, porque en el fondo podría desarmar como este entramado súper complejo y más o menos frágil de los cimientos que están en Bosnia, y también podría traer las matanzas de nuevo, podría resurgir una nueva guerra en el fondo. Podría traer el inicio de una nueva guerra. Son guerras esas guerras todas las guerras son complejas, pero las guerras donde hay cuestiones religiosas metidas de por medio son más complejas todavía. Sí. Sí, Por eso, se además multiplica. con la experiencia reciente que han tenido de desconfianza, ya existe la desconfianza, y también por los problemas muy grandes que sufre la población. Hay una cita de un libro que me estaba leyendo, que la guerra es un escape cobarde de los problemas de la paz. En el fondo, cuando tienes una población asustada, cuando tienes una población frágil, empiezas a lanzar estos vientos de guerra, a lanzar en el fondo esta posibilidad de tener un mejor futuro, por esta como quimera que la independencia va a traer mejores resultados, y eso ha quedado demostrado que no necesariamente es así. Y también cuando pasa algo, también lo más probable es que se repita. Entonces en esa región, por todos estos problemas, preocupa esta intención de volver a hablar de nacionalismo, claro, en una zona que todavía no tiene las heridas cerradas de una guerra que fue muy dramática y muy divisiva, sobre todo para una sociedad que era muy multicultural. Era el país de Yugoslavia que más matrimonios mixtos tenían, vivían todos católicos, musulmanes, cristianos juntos por muchos años, y de un día para otro empezó este odio, empezó esta separación, empezó esta politización de las relaciones sociales, algo también que estamos viendo aquí en Chile, por el hecho político que está ocurriendo. Entonces preocupa también que los serbios, como son aliados de los rusos históricamente, porque tienen una historia cultural en común muy importante, ahí Putin puede aprovechar para tratar de tener un aliado más cerca de Europa, en un momento que están muy tensas las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, sobre todo con la salida del poder de Angela Merkel. La próxima semana se va. Mira. ¿Y quién se va a quedar a cargo del buque? No, se va esta mujer experimentada que se maneja la institución ahí, tenía dedos para el piano, y ahora qué va a pasar, sobre todo en todo este conjunto, tanto de hechos externos como internos como externos, podría volver a traer la violencia a un continente que, si algo es lo que nos ha dejado la historia, es que es un continente muy sangriento. Todos estos hechos en el fondo aceleran todo lo que está pasando. Por eso, es como un catalizador. Pero igual se ve lento o rápido en comparación a la misma historia de todo lo que tú nos cuentas. Se ve más rápido. O sea, siempre se saca la carta nacionalista porque van a haber elecciones pronto. Pero ahora también el elemento global, el elemento de este choque como cultural entre Europa y como entre la Unión Europea y los países que no están dentro de la Unión Europea, o Polonia, por ejemplo, se está dando un choque cultural. Putin también cada vez está más hostil, porque ve que Estados Unidos está gobernado por alguien más o menos senil, no está Merkel, cada vez tiene menos contrapeso. Entonces, claro, ¿qué pasa si dice, ya independícese, claro, nosotros vamos a meter lucas, vamos a hacer una base, y solo para aprovechar su propia necesidad de mantenerse en el poder nomás? Sí, eso es lo que está... No, que al final también yo creo que en el mundo que vivimos hoy día, con la tecnología, con las redes sociales, sí, es más polarización. O sea, sí, lo vemos allá, lo vemos acá. Hoy día te metías a las redes sociales y tenías un 50% que dice una cosa, un 50% que dice otro. Claro. Y al final, claro, tienen muchas cosas positivas, pero tienen un montón de cosas negativas que terminan generando o pueden llegar a generar una guerra de la cual no sé cuánto nos puede afectar. Yo creo que un montón. Así siempre está esa pregunta, por supuesto. Sí. En el fondo también estas reacciones mediáticas, que hoy en día pueden ser incluso a través de las redes sociales, aceleran mucho más, yo creo, el proceso en comparación a la historia. O sea, obviamente este conflicto viene de hace un rato, pero ahora un simple tweet
podría generar el cambio de que ahí todo. está el tema que tú también nos traías. Falso y verdadero también, ¿cachai? El tema que tú también nos traías la vez pasada, esta denuncia de Frances Haugen, la ex trabajadora de Facebook, que denuncia justamente que los algoritmos y en Twitter también, en el fondo, y es loca el origen del concepto del algoritmo, y que viene de muy a larga data. Lo usaban los árabes para poder maximizar y mejorar el ahorro de los granos. Entonces, claro, finalmente, cuando tú... algoritmo, sí, pues árabe. Claro, no lo había pensado. Mira, yo no tenía idea de eso. Y tiene justamente ese origen, que se aplicó esa fórmula matemática para poder, ese ejercicio matemático en el fondo, para poder mejorar y optimizar el ahorro de los granos, dividir bien las herencias. Entonces tiene un fin muy comercial, muy lucrativo en términos del fondo. Por lo tanto, cuando tú aplicas el concepto y esta misma, digamos, lógica matemática en las redes sociales, lo único que hace es maximizar lo que más hay. Y si hay mucho odio, maximiza el odio. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa a la red social y eso es lo que también ella acusa, ¿no? Tiene que ver con eso. Si es lo que vende, eso claro, vende, no me importa. Eso, vende mucho. Y eso puede producir hoy día guerras. Y eso es lo peligroso del punto en el que estamos. Exactamente. Y también el último ejemplo de Bosnia fue que la comunidad internacional intervino 3 años después de la guerra, solo cuando mataron como 8.000 musulmanes en 3 días en esta masacre de Srebrenica, se llama. ¿Qué pasa si ahora empieza la violencia y también la comunidad internacional, ante su debilidad, no logra actuar y de esta manera pueda repetirse un escenario? Porque eso también decía un superviviente del campo de concentración que se llamaba Primo Levi. Si algo pasó, lo más probable es que pase de nuevo. Sí. Entonces esa es como la máxima de la historia y por eso recordar un poco lo que ha pasado en un lugar muy sangriento de Europa. Tremendo repaso que nos han hecho por Bosnia. Claro. Por poquito, pero intenso e interesante para poder entender. Una pincelada. Parte del mundo que está también en la dosis, es verdad. Si todavía no se suscriben, todos estos temas los vimos al menos el viernes pasado y vamos a... Suscríbanse desde ya, si estás ahí, te interesaron. Qué mejor. Ladosis.cl, tu mail y ya. Yo creo que lo que más vibra ahí a la gente hoy en día es cuando te dice, es gratis. Algo raro tiene que... No, es gratis. Y no tiene nada raro. Solo tu mail. Solo tu mail. Solo tu mail, información. Gente muy dedicada a todo este tipo de lo hacemos con harto cariño. Escuchábamos Rihanna al principio. Claro. Y hablamos de redes sociales. Nos fuimos al futuro, a la posibilidad de que las tecnologías produzcan guerra, pero hay un país que se está volviendo al pasado. El país más nuevo del mundo, pues. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntanos. Barbados, mira, esta semana el príncipe Carlos, ya que es el heredero al trono en la realeza británica, no sé muy bien si va a asumir porque la reina Isabel parece que no muere nunca. Es increíble. Es impresionante. Increíble. Como que muchos récords. La mujer que más larga ha gobernado en la historia es la mujer, es la persona que más poder ha mantenido ininterrumpidamente, porque asume en el año 52. O sea, ¿cuántos presidentes han pasado en Chile? Vamos a ver si es la más longeva también. Bueno, ella novia... es la jefa de Estado más longeva del mundo también, 93 años. O sea, rompe todos los récords. La británica que más largamente ha gobernado también. Y va a seguir durante unos añitos más, pero bueno, el príncipe Carlos viajó esta semana a Barbados porque asumió Sandra Mason, que era una ex gobernadora de Barbados, ya que fue nominada por la reina Isabel, fue nombrada por la reina Isabel, y ella asumió como la primera presidenta de la nación. Obviamente que para esto nos tenemos que ir un poquito más atrás, ya tenemos que hablar un poquito de el Imperio Británico, que comenzó, la conquista de América del Imperio Británico comenzó en el año 1607. Cuando establece una colonia en Jamestown, ¿ya? Ahí empieza todo este tremendo poder que armó el Imperio Británico y otros imperios. Yo diría que el británico probablemente fue uno de los más fuertes. De hecho, en el siglo XX, el Imperio Británico abarcaba 458 millones de personas, si contáis todo lo que gobernaban ellos, ¿ya? Y 35 millones de kilómetros cuadrados. Wow. Que eso, para ponerlo en perspectiva, es un cuarto de la población mundial bajo ellos, ya, bajo su mandato. Bajo su mandato, claro. Y un quinto de todas las tierras. Entonces, al final, muchísimo, y el siglo XX, que es recién, ¿cachai? Sí. Hoy día, extremadamente cuestionado todos los procesos de colonización. Hoy día vemos como las estatuas de estos colonizadores son vandalizadas, con justa razón, como uno quiera verlo, ¿cierto? Porque obviamente fueron procesos muy violentos, arrasaron con todo, robaron mucho, aprovecharon la oportunidad de crecer económicamente y de convertirse en las potencias que son hoy día. Al mismo tiempo también expandieron tecnología, obviamente, ayudaron al comercio, también hicieron algunas cosas
algunas cosas buenas. Pero bueno, Barbados desde 1966 ya era un país independiente, pero era un país independiente que funcionaba bajo un sistema de una monarquía constitucional. O sea, tenía un parlamento y la reina Isabel seguía siendo la jefa de Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta semana, después de 396 años bajo la realeza británica, por fin rompen de todo tipo de relación y ya son el país más nuevo del mundo, lo cual igual es importante, un paso importante para una isla chiquitita, una isla que al final no sé qué tanto le va a afectar o no, yo creo que poco, es una cosa más de título al final. Claro. Pero de repente esas cosas hacen la diferencia en el fondo, en el mundo en el que vivimos hoy en día. Claro, porque aparte ellos se salen, o sea, dejan la realeza, pero no se salen de la organización Commonwealth, que es una de las organizaciones más antiguas del mundo. Son 54 países que todos han tenido algún tipo de dependencia en el pasado, han sido colonia de la Casa Real. Claro, exactamente. Del Gran Bretaña. De Inglaterra, de la colonia británica, por decirlo así. Sí. Y esta organización al final entre ellos se terminan ayudando, terminan haciendo comercio, terminan preocupándose de que la democracia funcione, hay una cooperación económica gigante. Entonces, es un buen negocio para ellos dejar un poco de depender de la realeza, pero al mismo tiempo manteniéndose en esta organización, están un poco protegidos. O sea, van a seguir en esta organización que les da cierta estabilidad. Claro. Porque en estas islas caribeñas, en estos lugares tan chiquititos, de repente, cuando se salen estas figuras tan importantes, pasan a dictaduras o pasan a que hay mucho robo o hay mucha corrupción. Históricamente estamos hablando de islas que también hay que sumar otras, ¿no? Barbados, las Bahamas, sí. Jamaica, Granada, que un poco esos dominios que todavía pertenecen de alguna manera, pero en este caso... claro. Cortan el cordón umbilical, claro, sin salir de la casa. Sí, exacto. Es como, claro, exactamente. Es como que se pone a ir al jardín. Claro. Pero o como yo, que vivo sola, pero mis papás me llevan comida. Algo así. Igual de ir a la casa. Es lo mismo. Es más simbólico también. Oye, pero yo estaba investigando un poquito y algo que me sorprendió mucho es que la reina Isabel sigue siendo la jefa de Estado de 50 países. Wow. Sí. Incluyendo potencias, ¿cachai? Incluyendo potencias como Australia, como Canadá, que también te sorprende. Entonces esto puede ser un paso que dio una isla bien chiquitita para que quizás otros hagan lo mismo, porque yo no sé qué tanto, o sea, sinceramente yo creo que no le va a afectar en nada mientras se mantengan en esta organización Commonwealth, que es la que al final los ayuda a mantener una cierta democracia y no a soltar tanto las riendas, porque como hablábamos antes, la corrupción en estos lugares es brutal. Es un tema mucho más cultural, más que tenga efectos prácticos, es un evento simbólico, sobre todo por esta como reacción anticolonial que hubo durante la pandemia en diversos países del mundo. Por ejemplo, Australia hizo un referéndum en el año 2000 para ver si se convertía en república y perdió el sí. O sea, los propios australianos votaron que la reina Isabel se mantuviera como la jefa de Estado, aunque en la práctica no tiene poderes constitucionales sobre el país. Porque en Canadá, en Nueva Zelanda, también la mayoría de la gente es blanca, porque al final importan gente de Inglaterra. Pero ¿qué pasa en el Caribe? En donde primero los españoles que trajeron la gripe, también por la explotación laboral que implementaron a los nativos, prácticamente se exterminó toda la población nativa del Caribe y le reemplazaron con esclavos africanos. Sí, bueno, de hecho, en Barbados es un país azucarero y estaba lleno de esclavos africanos. Porque era muy lucrativo. O sea, lo más lucrativo para los imperios era el algodón, el azúcar, el tabaco y el café, que eso se dan de manera espléndida en el Caribe. Por ejemplo, porque en Chile prácticamente no llegan afroamericanos. En el norte hay, pero poquitos, porque en Chile no había azúcar, no había nada lucrativo, salvo el cobre y la plata que se la llevaban y se la subían al barco en España, porque lo hicieron durante 300 años. Entonces, ¿qué dicen los de Barbados? Queremos, en el fondo, valorar nuestra propia cultura, que también tiene muchas raíces afro, tiene mucho de la cultura africana, y que también sienten que la imposición vivir bajo este reinado un poco como que disminuye este legado y ensalza a aquellos que para ellos los aplastaron y los oprimieron durante tanto tiempo. Entonces, de todas maneras, y dentro de esas mismas raíces sale este tema que, claro, para muchos medios fue más noticia que en el fondo toda esta raíz, valga la redundancia, histórica, la que
sale a la luz Rihanna como heroína. Claro. Bueno, lo primero que hizo la jefa de Estado fue nombrarla heroína nacional. Igual muy clever, te diré, la estrategia comunicacional, porque se masificó. Rihanna estaba ahí sentada en primera fila. Yo creo que con el nivel que genera ella en la isla y con las pasiones que genera en el buen sentido de la palabra, es lejos su mayor producto. Es el ícono. Tenerla ahí al lado tuyo sentada en la ceremonia de inauguración, créeme que le sube punto a la nueva presidenta. ¿Cantó el himno? Según yo no cantó. No cantó, pero bueno, aparte de ser heroína nacional, suma otro hito a la isla, porque ella también ya tiene un día, que es el 22 de febrero, que es el día de Rihanna. Me contaban que hay calles. Calles de Rihanna. Hay un día de Rihanna, hay calles de Rihanna, y ahora es heroína nacional Rihanna. La van a poner como en la... Es como ¿cómo se llama esta película? La fábrica de chocolates de Willy Wonka. Ya, ¿qué tiene que ver? No, que en el fondo es un producto estrella que está en todas partes. Bueno, y que obviamente tiene que sacarle provecho. Ella, o sea, llama mucho la atención cuando tú no sabes que ella es de Barbados, te llama la atención que te digan que es de ahí, porque ella uno asumiría al toque que es gringa, ¿cachai? Claro. Pero es un poco lo que pasa en menor escala en el fenómeno Ben Britton, cuando te dicen que es chileno y que es de una zona y que genera, digamos, y que tiene este vínculo con los apencos, entonces genera una especie de fanatismo en ese pueblo, en ese lugar, en Penco, y ahora seguro van a haber calles, monumentos. Y yo creo que ya pasa aquí en Chile, en el fondo uno cuando viaja también te dicen como Alexis Sánchez, al toque. Ya, lo mismo que Barbados, Rihanna, en el fondo somos mucho más que Alexis Sánchez, pero por supuesto la gente que no tiene tanta unión a Chile, bueno, es lo primero que va uniendo. No, es que al final estas personas, como Rihanna, como Alexis Sánchez, son personas extremadamente importantes, porque al final ponen a un país que de repente... Y lo digo con todo el respeto del mundo y con todo lo que amo a mi país, hay mucha gente que no tiene idea dónde estamos, quiénes somos, cómo vivimos, cómo funciona, y cuando tenía estas personas de exportación que al final te ponen en el mapa, obviamente que es algo positivo y ayuda, y en ningún momento lo podéis ver como algo negativo. Y ella estuvo ahí en la inauguración, me avisan si me estoy alargando, pero estaba ahí... Como es ella, estupenda, se robó todas las miradas, al final nadie habló de nada más. Rihanna es más que, bueno, como artista, más que estupenda, es como lo que ella irradia. Ella, sí. Puede estar literal con el vestido más horroroso del mundo y ella es impactante. Sí. O sea, tiene una prestancia increíble y qué bueno también que ella muestre el ejemplo también para sus seguidores, que ella siempre le hizo honor a sus tierras, a sus raíces, no solo de Barbados mismo, sino que lo que tú decías, y esas raíces afro también, en las que ella se siente muy, pero muy como compenetrada. Entonces, eso es bueno también para los chicos más jóvenes, en el fondo, que la siguen y que también uno nunca se olvide de sus raíces. Obvio, hay que estar orgulloso de donde uno viene. Ella lo está y se robó todas las miradas, se robó todas las portadas, se robó todos los titulares. Sí. Y bien que se los den, porque... Obvio, una mujer power. Lo merece. Y además de hablar de Rihanna, acá nos metimos en el fondo del asunto. Claro. Y eso, si tú estás interesado en estos temas que hemos conversado hoy día 2, Bosnia y Barbados, todos estos temas y muchos más. Mañana en la dosis sale este tema. Ya. Y vamos a contar un poquito más de... la colonia y el Imperio Británico, no solamente como para poner un poco de contexto. Ahora hablemos de eso en la próxima, porque es tremendo, estamos hablando de un imperio. Oye, hay unas cifras que son ridículas, o sea, de verdad es heavy. Yo creo que el Imperio Británico es la multinacional más... Oye, poderosa del mundo. Voy a dejar una tarea, pero ustedes ven la iglesia Católica, Imperio Británico. No, el Imperio Británico llegó colero y salió primero, porque partió en el 1600 partió en el 1600 robando oro de los barcos españoles y terminó conquistando cuarto del mundo. En Winchester. Y ahora sí, el Benja está ahí atrás. ¿Qué tarea quieres que hagamos? No, obligatoria, nada de opcional. No, nosotros nos tomamos todo a pecho. Danos la orden nomás y lo investigamos. En las recomendaciones que ustedes hacen, ¿alguna serie o documental que nos hable de eso? ¿Puede ser? Igual The Last Kingdom. No vamos a Netflix, pero que ahí no hagan Los Piratas del Caribe, bueno. También. No, pero fuera de talla. Last Kingdom sí o sí. Fuera de talla, Los Piratas del Caribe es la primera etapa de los británicos, porque hay en un libro que me leí de los británicos, ¿cómo era? Robaron a los ingleses
copiaron a los holandeses y saquearon a los indios. Eso es como el resumen. La escala. No, tremenda la historia de Inglaterra. Yo creo que deberíamos abordarla en algún minuto. Oye, se pasaron, gracias. Muchas gracias por esta política nacional, ya, pues, hablamos si las elecciones son el 19, hablamos el jueves 16, hacemos ahí de eso. Y vamos a ver hartos debates y harta dimes y diretes en este tiempo. Y el jueves 10 nos metemos en jueves 9. Nos podemos meter en Inglaterra. Bueno, vamos viendo qué va pasando también. Pues si de repente nos sorprenden con otras cosas. De repente sale alguna británico. Yo hice un curso de Imperio Británico, así que bien. Vamos a venir con pizarrón. Ya, sí, con pizarrón. Con mapa ahí. Oye, mapa, toda la cuestión Feña ahí. de la 2, y un abrazo también para la Feña, que es parte de este equipo. Sí, arrugó y arrugó. Ya, Feña, te esperamos la próxima. Sí, oye, de todas maneras. Un abrazo para ella y nosotros seguimos aquí en Radio La Clave, la 92.9. Quédate con nosotros que todavía queda mucho, pero mucho programa. Mucho. Porque hacer una pausa también es clave. 92.9 FM. La Clave me escucha.